y nosotros les vamos dando la palabra. Para este espacio, entonces, en nombre de XM es muy importante para nosotros brindarles todo nuestro acompañamiento profesional con nuestros expertos sobre las dudas que ustedes puedan tener, especialmente en este aplicativo de CIO Operaciones y Consignaciones. Entonces, el objetivo de este encuentro, por eso es micrófono abierto, con cámara, si ustedes desean, es brindar como toda la asesoría detallada que ustedes tengan sobre el uso de este aplicativo, de estos dos módulos. Entonces, si ya tienen preguntas, también les dimos sugerencias que las prepararan para ver si las resolvemos en la presentación de nuestros compañeros o si de pronto también las preguntamos directamente, que pueden haber otras personas o agentes con las mismas inquietudes. Entonces, para dar inicio a esa sesión, les presentamos entonces a las personas que nos van a estar acompañando. Comenzaremos con Shirley Ruiz Hernández, ya es ingeniero operación de la Dirección Coordinación Operación, y luego seguiremos con Hernán Darío Escobar Álvarez, analista de programación operación de la Dirección Programación Operación, y Nicolás Arias Bermúdez, analista de programación operación. Les agradecemos entonces su participación, enviarnos como todas las preguntas, inquietudes, y estaremos muy atentos a sus preguntas. Bienvenidos. Adelante, Shirley. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto acompañarlos en esta mañana donde continuaremos capacitándonos en nuestro aplicativo Sistema Integrado de Operaciones. En esta mañana vamos a recoger un resumen de todo lo que hemos revisado en los últimos meses en las diferentes capacitaciones que les hemos dado desde XM. Esperamos que sea de mucho provecho y que aprovechen este espacio para hacernos todas las consultas de las pruebas que todos ustedes han hecho desde sus equipos. Vamos a iniciar con el ingreso al aplicativo. Ustedes ya saben que ingresamos con los usuarios y contraseñas del Sistema Nacional de Consignaciones. Para aquellos como tal que son usuarios nuevos, que ingresan nuevos a una organización, entonces por favor realizar la solicitud del acceso vacío a través del portal Conectados. Una vez se autentiquen en el programa, van a seleccionar la compañía asignada y también para ingresar a CIO Operaciones van a seleccionar transportador generador OP. Si como usuarios de su compañía solo tienen acceso a consulta, entonces el rol que deben de tener asignado es agente consulta OP, donde pueden consultar toda la información de la compañía para la cual laboren. Una vez ingresen con estos roles, se van a encontrar entonces este panel. Vamos a explorar un poco el panel Información Operativa, donde se van a ingresar todos los registros que actualmente se ingresan en el aplicativo EROPE. En el aplicativo EROPE hacemos este ingreso de información de manera independiente. Tenemos un módulo para el STN, STR, para generación, pero aquí vamos a tener toda esa información en un mismo lugar. Entonces, en el módulo Información Operativa vamos a ingresar todo este tipo de información. Sin embargo, tenemos unos filtros, por ejemplo, aquí en el filtro sistema les va a permitir filtrar, por ejemplo, por generación, porque seguramente los generadores no les interesará verlo de transmisión, ¿cierto? O un transmisor no querrá verlo de generación, entonces aquí se hace el filtro para que solamente se vea la información que les interese. Vamos a tener entonces un botón que se llama Nueva Acción Agentes. A través de ese botón vamos a hacer la carga de manera individual de la información operativa. Aquí vamos a ver un ejemplo. Una vez se selecciona este botón, vemos aquí un ejemplo para una acción indisponible para la cual me solicitan ingresar una causa detallada, una causa detallada CNO. Debemos ingresar la DNA y automáticamente se pone la disponibilidad en 0. Tenemos otro ejemplo de una unidad hidráulica donde vamos a ingresar una acción en servicio. La capacidad efectiva neta está allí por defecto y seleccionamos la causa. Pueden seleccionar el ingreso de esta información y hacer pruebas con los diferentes tipos de ingreso de información que ustedes realizan normalmente. Pero aquí es muy importante tener algo en cuenta. Aquí en CIO vamos a separar la parte comercial de la parte operativa. Entonces, no va a ser posible que en un solo registro ingresemos, por ejemplo, una entrada en servicio y le pongamos la disponibilidad con la cual queda
la unidad de generación, ¿cierto? O que ingresemos una apertura y le cambiemos la disponibilidad a ese elemento de transmisión. Entonces, esa es la primera filosofía que debemos de tener súper clara para poder ingresar información. Entonces, para generación, por un lado vamos a ingresar lo que es disponibilidad real y por otro lado lo que es estado. O sea, tenemos toda la información en el mismo lugar, en información operativa, pero ya sabemos que estos registros no se van a mezclar, que posiblemente ustedes digan, bueno, esto me va a requerir en algunas situaciones ingresar dos registros. Sí, pero finalmente la concepción con que se realizó el aplicativo es para un futuro que tenemos decidido que nos va a permitir agilizar todas las operaciones desde los centros de control y nos va a eliminar muchas tareas que se realizan actualmente, como por ejemplo lo que es la validación. Esta validación se va a poder hacer en línea, ¿cierto? Entonces, para generación tenemos disponibilidad real, vamos a poder ingresar una disponibilidad. Esta acción tiene una capacidad efectiva neta asignada, ¿cierto? Automáticamente queda con esa disponibilidad el total de la capacidad efectiva neta. Si ingresamos una acción indisponible, automáticamente se ponen 0 megavatios y ya si requerimos ingresar un registro donde se cambie la disponibilidad, entonces, si tenemos una disponibilidad diferente a 0 y al total de la capacidad efectiva neta, ahí sí utilizamos la acción cambio de disponibilidad. Ya para lo que son estados, entonces entra o sale la máquina, vamos a tener en servicio o fuera de servicio. Y el homólogo para transmisión, entonces ingresamos disponibilidades reales, disponible al 100%, indisponible 0%, esa disponibilidad se pone automáticamente. Y si tenemos un cambio de disponibilidad, ahí sí seleccionamos ese valor diferente a 0 y diferente a 100. Y podemos ingresar las no operatividades o finaliza no operatividades, ¿cierto? Y para los estados, entonces podemos ingresar lo que son las aperturas, los cierres o para transformadores, lo que es subir o bajar tabs. Entonces, este es el inicio y la filosofía que debemos de tener muy claro para poder ingresar información operativa. Este es el estado de las acciones. Una vez ingrese información en este panel, se va a crear con el estado creada. Debemos de darle guardar, el guardar superior que tenemos allí en este panel para que quede ejecutada. Si el CND la edita, se va a poner en color azul este círculo que tenemos de los estados, y si la edita la gente se va a poner en color naranja. Cuando la acción se encuentra validada por el CND, entonces el color va a pasar a gris oscuro. Van a haber otros estados como aprobado, cancelado, en ejecución. Esto corresponde a secuencias de maniobras. A futuro, cuando ya los agentes ingresen sus maniobras, vamos a poder ver más información aquí en este panel y vamos a interactuar con otros estados, pero este es un futuro. Entonces, para hacer la carga masiva de acciones, tenemos el botón carga masiva de acciones. Entonces, allí vamos a poder elegir un archivo plano. Aquí tenemos un ejemplo. Ya igual les voy a mostrar el archivo plano, la estructura, la cual pueden encontrar en Nexos. Aquí tenemos información de una entrada en servicio de la unidad Salvagina 1. Eh, Vemos pues que la unidad entra en servicio a 1 hora, se debe ingresar otro registro para que quede disponible, ¿cierto? Y ya después hace un cambio de disponibilidad, sale de servicio, erratea su disponibilidad. Entonces finalmente esta información que ven aquí es la que tenemos aquí en el panel de información operativa. Ya vamos a ver cada uno de estos campos para que ustedes se familiaricen. Van a ver que aumentan los campos con respecto a lo que suben en Erope, pero es por lo que aquí tenemos toda la información junta. Entonces, van a ver que hay campos que quedan vacíos para generación y hay campos que quedan vacíos para transmisión porque corresponden a datos del otro sistema. Este ejemplo para transmisión, entonces tenemos una apertura de la bahía de línea número 1, Tabora Pailón, 115 kilovoltios. Aquí esta apertura va por instrucción del CND. Esta apertura entonces genera la indisponibilidad del elemento que a la vez causa una no operatividad sobre la barra de Pailón, ¿cierto? Esto es un ejemplo a nivel de 115 kilovoltios y posteriormente tenemos la disponibilidad de este elemento con un cierre.
Entonces, aquí vemos este ejemplo y cómo queda ya aquí en SIO. Vamos a ver cada uno de estos datos a qué corresponde y estos ejemplos van a ser cargados en Nexus para que ustedes puedan ver a qué hace referencia cada uno de estos campos. Aquí tenemos este archivo que está cargado en Nexus. Entonces, el primer campo se asocia al nombre exacto de la acción, ¿cierto? Por ejemplo, ese abrir que teníamos allí. Este campo de flujo de consignación y secuencia de maniobra, esto es para cuando los agentes carguen sus propias maniobras, realicen sus secuencias de maniobra, las apruebe el CND y todos estemos gestionando la información a través de la maniobra que planeen cada uno de los agentes. Entonces, por ahora, para el caso que vamos a entrar en SIO y que vamos a reemplazar exactamente el ingreso de información operativa en Erope, entonces estos campos no son necesarios, no se van a utilizar, ¿cierto? Pero tienen un fin a futuro. Este campo que es obligatorio me indica si la maniobra es preautorizada, entonces instrucción que no sea preautorizada se iría con un 0. La fecha programada también hace alusión a las secuencias de maniobra que a futuro ustedes carguen. Tenemos la fecha de instrucción, de ocurrencia y de confirmación. Recomendación, si la acción es preautorizada o es de generación, el mismo tiempo de la ocurrencia lo pueden ingresar en la instrucción y confirmación para que una vez se cargue el archivo quede como ejecutada todas estas acciones y no tengan que hacer un paso adicional. Aquí vamos a tener el nombre exacto del elemento de la acción, ya también va a recibir el código MID del elemento. Vamos a tener la causa operacional, por ejemplo, lo que teníamos, si es por evento, instrucción CND o si es mantenimiento, condición operativa. Vamos a poder ingresar la causa detallada, entonces si es un evento, podemos ingresar que es, por ejemplo, una causa forzada. Si es un mantenimiento, entonces vamos a poder ingresar el número de la consignación. Si el evento es a causa de un acto de terrorismo, una catástrofe natural o riesgo de la vida humana, aquí vamos a poder ingresar el número del radicado, ¿cierto? Para esa exclusión, vamos a ingresar la disponibilidad para acciones indisponibles de transmisión. Recuerden que debemos ingresar la DNA. Vamos, este valor por defecto, inclusive cuando hacemos el ingreso manual, está por defecto en 0. Recuerden con la 015-2018, todo lo aplicable al STR se debe reportar la demanda no atendida ocasionada. Aquí en el elemento causante es cuando tenemos una causa no operativa, ¿cierto? Cuando tenemos una acción no operativa, entonces vamos a ingresar el elemento causante y el subsistema causante. Entonces eso me va a recibir el nombre del elemento o el código MID del elemento o del subsistema. Cuando tenemos una acción de control voltaje, entonces ingresamos aquí la información sí o no, ¿cierto? Tenemos una descripción y una nota de verificación, pero esto es aplicable para el caso de las secuencias de maniobras. Aquí en el ingreso de información operativa en SIO no vamos a tener el campo de descripción que tenemos en Erope. Entonces, no se confundan con estos dos campos. Esto es solamente cuando estamos planeando maniobras. Son unos campos que tenemos en las secuencias de maniobra, ¿cierto? Entonces, tenemos estos tres campos, se llena uno por defecto. Si tenemos, por ejemplo, un movimiento de tab, ¿cierto? O en instrucciones, esto nos va a servir a futuro de subir o bajar potencia activa o potencia reactiva. Aquí debemos asociar el esquema suplementario de protecciones cuando tenemos un disparo, una indisponibilidad causada por la actuación de un esquema suplementario de protecciones. Para generación, entonces tenemos el campo combustible, hay que ingresar el nombre exacto del combustible. Tenemos la configuración, entonces para todas las acciones en servicio de generación de las térmicas, debemos de ingresar la configuración con la cual entran en servicio y el estado térmico, tibio, frío o caliente. Y por aquí este último campo es la causa detallada del CNO para lo que es STR y STN cuando tenemos una indisponibilidad. Entonces, todos estos son los campos. Aquí, entonces, en este documento van a encontrar para cada una de las acciones
para qué sistema le aplica, cuál es la causa operacional, las opciones que tienen para seleccionar y de acuerdo con la causa operacional, entonces cuáles son los campos que deben de diligenciar. Esto les va a ayudar mucho para organizar la información de sus archivos planos. Aquí tienen el listado de las causas detalladas. En este momento, como solo nos recibe nombres exactos, entonces es importante que ustedes utilicen tal cual el mismo texto de estas causas detalladas. Aquí están cuáles aplican para STN y cuáles aplican para STR. Tenemos las causas detalladas, pero del CNO, ¿cierto? Del acuerdo 1239. Entonces, si seleccionamos la causa operacional evento, tengo este listado de acciones para seleccionar como causa detallada CNO, o si selecciono mantenimiento, tengo este listado. Entonces, también están los textos para que ingresen. Y tenemos las causas detalladas de generación del acuerdo CNO 1543. De igual manera, están los textos. Hasta ahorita solo reciben la información, entonces es importante que utilicen esta información de acuerdo a como está escrita acá. Esa es la parte que tenemos pues del archivo plano. También van a encontrar este ejemplo de generación hidráulica que acabamos de ver en Nexus y también este ejemplo de transmisión que les va a ayudar a ajustar todos sus archivos planos. Entonces, continuando con la presentación, vamos a revisar lo que son las suspensiones por riesgo de la vida humana. Entonces, actualmente en EROPE, cuando hay una suspensión por riesgo de la vida humana, cuando suspendemos actividades por el acuerdo 963 porque está lloviendo dentro de una consignación, subimos un archivo dentro del registro. En sí o no se va a hacer así. Si hay una suspensión por riesgo de la vida humana no planeada, entonces ingresa la acción de indisponibilidad con la causa de evento y se selecciona riesgo de la vida humana, se sube el documento, ¿cierto? Pero si es por consignación, entonces vamos a ingresar al panel de control de ejecuciones. En el panel de control de ejecuciones donde encontramos todas las consignaciones del día, van a encontrar los tiempos que va a ir ingresando el CND para cada una de estas suspensiones, para aquellas que sean por riesgo de la vida humana. Entonces los agentes van a tener hasta las 12 horas del día siguiente, que son los tiempos pues, regulatorios para ingresar información operativa, van a poder cargar el archivo. Entonces ya con eso automáticamente en los indicadores de calidad no se va a tener en cuenta estas horas de indisponibilidad para que lo que son los sistemas de transmisión Edward, yo tengo que regional. estar con Gilberto a mirar los valores de cortocircuito que Bueno, ustedes tienen, porque yo en- tengo los de EDC. entonces aquí podemos ver el modal que se nos abre para cargar el archivo. Entonces esto para que lo tengan en cuenta, el modal control de ejecuciones, si actualmente ustedes ingresan así o en productivo, van a poder encontrar que este panel está en productivo. Actualmente desde el CND planeamos las maniobras, hacemos seguimiento de las consignaciones a través de este panel. Entonces pueden revisar en este momento cómo se llevan los tiempos desde este panel. Una vez entremos totalmente con todo el ingreso de información operativa desde CIO Operaciones, ya se va a poder hacer la carga de este archivo. Entonces, continuando con esta funcionalidad que ya los agentes están usando, pero que queremos hacer el llamado para que todos lo usen, por favor, porque no todos están ingresando la información. Tenemos el panel sucesos. En el panel sucesos, ustedes dan clic en añadir suceso, van a encontrar un suceso DNA, atención frecuencia, para ustedes está habilitado el de DNA. Entonces, una vez ingresen el suceso DNA, se van a encontrar que pueden ingresar las fechas, seleccionar si la DNA fue programada o no programada, van a poder asociar la consignación o van a poder asociar el evento que está ocasionando la indisponibilidad. En este momento solo pueden ingresar la consignación. Cuando ya ingresemos la información operativa desde CIO, se va a poder seleccionar el evento que causó la indisponibilidad. Allí se puede seleccionar la subestación, la carga, la subárea por defecto que está siendo afectada por esa demanda no atendida. Esta información es requerida para el informe diario de operación, entonces, por favor, para que todos continúen ingresando las DNA aquí, los que no lo han hecho o han tenido problemas, por favor, nos comunican para tratar de Pero no me resolverles acuerdo que y que cuando puedan ¿no? realizar el ingreso de esta La información. había que
Aquí vemos pues la asociación de la subestación, el panel adicional que nos abre este modal, donde van a poder ingresar toda la información del municipio afectado. Bueno, para continuar, entonces vamos a dar un repaso por lo que es el ingreso de generación diaria. Entonces tenemos el panel de generación. Ingresando al panel de generación, para el día aplicable, se deben de fijar que estén sobre la fecha que aplica la generación diaria, haciendo clic sobre el dato de generación diaria de la unidad que corresponda a cada agente, van a poder ingresar de manera manual la generación diaria, ¿cierto? Aquí tienen la opción de seleccionar el combustible para aquellas térmicas que utilizan diferentes combustibles y van a ingresar la generación diaria. Esto también se puede hacer de una manera masiva. Los invitamos para que hagan pruebas sobre este panel porque la idea es que ingresemos muy pronto a ingresar la generación diaria. Estamos haciendo unos ajustes últimos para que esta información se vaya al informe diario de operaciones y muy pronto estaremos dando las señales para que ustedes ingresen la información de la generación diaria desde CIO y ya no lo hagan desde EROPE. Entonces la invitación es para que por favor prueben, ingresen la información de manera manual, prueben el archivo plano, el cual consta de una fecha, el código MIF de la planta, el código del combustible o el combustible. Pueden ingresar uno de los dos, sea el código o sea el combustible, el que tengan, el otro lo pueden dejar vacío, el caso es que ingresen uno y la generación total. Y esto permite pues la carga de información para la gente que corresponda. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo con estos datos. Una vez se carguen, entonces el panel les informará a través de un modal que se ha cargado la información. También les vamos a compartir en Nexus, van a encontrar este ejemplo que les va a ayudar para que ustedes realicen el ajuste para todas sus plantas y también les vamos a mandar esta estructura que aquí les estamos compartiendo. Asimismo, les vamos a compartir la presentación que estamos aquí viendo. Finalmente, recuerden reportarnos si tienen problemas para acceder al aplicativo, problemas de configuración de compañía, problemas del rol, que no tengan asignado el rol para ingresar a operaciones, por favor nos pueden escribir al portal al correo de CIO @xm.com.co y también me pueden escribir a mi correo, me ponen copia por favor, sruiz@xm.com.co. Tenemos algunas solicitudes pendientes, si no les hemos dado respuesta, tengan claro que estamos trabajando en ello y muy pronto les escribiremos para que prueben, pero todas estas solicitudes están siendo canalizadas a través de este buzón y esperamos dar pronta respuesta. Eso es un resumen de lo que tenía pues para compartirles, de lo esencial, de lo que muy pronto van a empezar a usar. Tengan muy presente el tema de la generación diaria, que sería lo primero que tendríamos en producción y dejo abierto pues a cualquier pregunta, observación o sugerencia, invitarlos también como algunos agentes que han hecho que nos han solicitado espacios para reunirnos, nos han dado observaciones, sugerencias. Los invito para que todos ustedes se apropien de este aplicativo, porque este aplicativo es de todos, entre todos lo construimos y espero pues que sea de su agrado. Muchas gracias, Shirley. No sé si alguien tiene alguna duda específica sobre lo que acabamos de ver, lo que nos presentó Shirley, el aplicativo, temas de acceso, de configuraciones. Para nosotros es muy importante que ustedes se preparen, que consulten toda la información, por eso también estamos recopilando el estado actual que tienen con el módulo de operaciones. Entonces, para eso, en el chat de esta reunión les voy a compartir la encuesta que estamos recopilando sobre estos datos que ustedes ya tienen y su estado actual para saber si debemos contactarlos, cómo hacerle seguimiento y cómo apoyarlos para facilitar esta adaptación. También les recordamos entonces que toda la información que nosotros presentamos, capacitaciones, archivos, presentaciones que sirven para su consulta, están en la plataforma Nexus.
Entonces, en un momento les voy a enviar el enlace para que refuerce, vayan ingresando y sepan que todo lo que nosotros les presentamos y todo lo que ustedes necesitan también para poner a funcionar esos aplicativos lo tienen como guía en Nexus. No sé, Shirley, si quieres decir algo más. Nada más, Kenny, muchas gracias. Quedamos muy atentos para apoyarlos en todo este proceso de gestión del cambio. Quedamos abiertos a las sugerencias. Por aquí hay una manita levantada de Diego Cadena. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Cadena de Termovalle. Tengo una inquietud. ¿Ya puedo ingresar los eventos de generación de mi planta y la generación diaria o hay otro link de pronto de pruebas? Te voy a compartir un link de gestión del cambio, listo, para que allí hagas pruebas. Nosotros oportunamente te estaremos informando cuándo pueden ingresar la información, ya a través del link que está en productivo. Por ahora lo puedes hacer a través de gestión del cambio aquí en el chat. Ya voy a dejar la información, pero muy bueno que empieces a probar desde gestión del cambio por si tienes alguna inquietud, sugerencia, nos informes, por favor, además para que todos en tu equipo se logren familiarizar con el aplicativo. Muchas gracias. A ti. Paola Jimena. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Quería hacer una consulta. Yo en este momento tengo en perfil solamente consulta para operaciones. Tengo perfil de transportador generador, agente consulta y agente consulta OP, ¿cierto? Hoy en día en Europa yo tengo pues como permisos asignados para edición y pues para ingresar registros. ¿Debo hacer la solicitud por conectados o así como dijiste ahorita de hacer pues como el correo y simplemente escribir? Y lo mismo pues para trasladar como esta indicación a mi equipo de trabajo como para facilitar y hacer el tema más fácil. Sí, Paola, por aquí te voy a dejar los correos escritos para que por favor nos envíen la información con el número de la cédula, la compañía, el nombre completo, nos das la indicación del usuario que debes de tener. Eso igual nosotros lo validamos en base de datos en Erope con los permisos que tenías asignados y te los ajustamos, los que debes de tener. Y mil gracias. Bueno, y otra consulta, qué pena. Tú mencionabas también algo de que varias compañías han hecho como acercamientos o solicitudes particulares, pues como para ahondar estas socializaciones, ¿cierto? Nosotros, la verdad, pues le hemos metido mucho la ficha al tema de consignaciones, al módulo de consignaciones, ¿cierto? Y en este momento, pues apenas decimos, bueno, ya tenemos un conocimiento adquirido en consignaciones y podemos decir ya, pero en operaciones casi no, sinceramente casi no. Entonces, ¿qué podemos hacer también ahí como para que a check podamos tener también ese acercamiento, ¿cierto? Por lo menos nosotros hacer un primer acercamiento los que somos los de apoyo a sala y ya nosotros bajar esa información como a los operadores para que eso no sea tan complicado esa transición. Bueno, listo. Todo el material que hemos dado de las capacitaciones los puedes encontrar en Nexus. Esos acercamientos que hemos hecho es porque nos solicitan puntualmente revisar un tema. Por ejemplo, nos han escrito con dudas del archivo plano, entonces hacemos un espacio de 1 hora o inclusive nos han escrito con bugs, errores pues de desarrollo que han encontrado algunos agentes. Entonces nos reunimos pues para revisar los temas pues así en concreto, ¿cierto? Entonces, primero sería la invitación de pronto a tener en cuenta las capacitaciones que se han hecho, de ahí seguramente van a surgir dudas. Esta prácticamente recopila un resumen de todo lo que hemos hecho. Entonces, la invitación es ya a que ingresen, exploren el aplicativo y seguramente se van a encontrar con cosas. Entonces, me puedes escribir a mi buzón y me pides un espacio y nos reunimos ya para ver alguna duda, necesidad, así que ustedes vean. Si con alguna gente nos reunimos y de las dudas vemos que es algo que debemos ver, pues en general, ya hacemos un espacio en general con todos para hacer una respectiva socialización. Pero eso sería, la invitación es para que entren, prueben y si te encuentras pues con algún tema que necesites nuestro apoyo, nos pides el espacio que estamos súper abiertos para programarnos. Y gracias, Paola. Perfecto, Shirley. ¿Y tienen el link de pruebas o porque como te digo, en este momento pues no tengo acceso como adición? Entonces, para poder
empezar a amaciar pues como el tema de las capacitaciones en Nexus, pero tener pues también la posibilidad de cacharrear, ¿cierto? En vivo pues como en el aplicativo. Sí, aquí en el chat, entonces les envié el link de gestión del cambio, los correos. Lo primero sería que nos envíen la información de los usuarios, de los roles que no les están apareciendo, para poder que en gestión del cambio también tengan ese transportador generador OP y puedan realizar las pruebas. Vamos a gestionar para darle celeridad pues a la atención de los usuarios. Mil gracias. Mil gracias a ti. Listo. Igual, si tienen alguna duda, ahorita en el transcurso se les presenta alguna otra duda sobre los temas presentados por Chile, la pueden hacer. Al final, igual vamos a estar reforzando también preguntas en general de todo el espacio que dimos. Si no tienen más inquietudes, le agradecemos un montón a Shirley y ella nos va a acompañar y procedemos con la siguiente parte que está a cargo de Nicolás y de Hernán. Gracias. Muchísimas gracias, Shirley, a ti. Bueno, buenos días. Mi nombre es Hernán Darío Escobar, soy analista de la Dirección Programación de la Operación y estoy encargado de la parte de consignaciones del aplicativo SIO. Vamos a hacer entonces como un pequeño repaso de lo que ha sido pues, como todo el tema de consignaciones y al finalizar pues podemos hacer pues como pues, una sesión de preguntas y respuestas si tienen dudas de pronto con el ingreso del plan semestral que ya estamos haciendo de las reuniones y como toda pues la gestión de este ingreso. Hernán, creo que estás Sí, mostrando la pantalla de proyección, por si puedes. espérame. Cambiemos esto. Y esta. Ahí sí estamos viendo la presentación. No, Porque yo creo no se que si sigue en viendo esa de proyección. subestación Pues, No espérame, sé si tienes dos comparto la otra. pantallas. Eso. Sí. Ahí sí la vemos. Ahora sí. Sí, perfecto. Listo. Gracias. Sí, ahora Gracias. sí, gracias. Bueno, entonces como lo primero, hacer aquí pues como un recorderis de cómo es el ingreso al aplicativo SIO. Recordemos que son las claves del portal empresarial. El portal empresarial es la página pues principal de XM. Esta página permite loguearnos para acceder pues como a toda la información del mercado y de la operación. Cuando ingresamos a la página, normalmente hay que ingresar un dominio, el @xm.com.co, en algunos casos ISMDNT. Para el aplicativo SIO no es necesario ingresar ese dominio, para que lo tengamos pues en cuenta. Solamente ingresamos con el usuario que normalmente es la cédula o código y la contraseña que se le asignó pues al portal empresarial o director activo pues como lo conoce la mesa de ayuda. Es importante pues borrar caché del explorador, incluyendo claves y contraseñas, para evitar de pronto pues algún mal funcionamiento del aplicativo. Los navegadores pues con los cuales diseñamos y probamos la herramienta son Google Chrome o Microsoft Edge. Hemos detectado pues algunos problemas con las cuentas de Google para que pues, lo tengamos en cuenta. Si vemos problemas con Google Chrome, podemos utilizar también pues Microsoft Edge y el aplicativo nos funciona de la misma manera. Recordemos también que las validaciones de este módulo, el de coordinación entre agentes, se deshabilitaron. Actualmente entonces este módulo está funcionando como una especie de reporte. Entonces no tenemos que hacer pues los vistos buenos, que era para lo que se había pues diseñado el módulo, hasta tanto pues como que nos pongamos de acuerdo pues en el sector y podamos realizar estas validaciones en el aplicativo. Entonces por lo pronto el módulo se encuentra en este momento como un reporte. Recordemos pues como los ingresos para valga la redundancia, para las consignaciones, ¿cierto? Todo el ingreso del plan semestral. Entonces tenemos ingresos de mantenimientos o pruebas de generación. En este caso, estos dos primeros links del aplicativo son los formularios que diseñamos para tal fin.
En este primer link tenemos el ingreso de los mantenimientos. Acá en mantenimientos ingresamos tanto generación como transmisión. Recordemos que para el caso de generación no tenemos las subestaciones asociadas a las unidades de generación, por lo tanto no es necesario diligenciar el campo subestación, lo podemos dejar vacío, o también tenemos un valor que se llama no definida, subestación no definida, y de esa manera sí podemos llegar a encontrar las unidades de generación. Este segundo link es para el ingreso solamente de pruebas de generación, como su nombre lo indica. Y en este tercero tenemos el ingreso por archivo en caso de que necesitemos cargar mucha información en la plataforma. En el ingreso por archivo, entonces, que posiblemente pues lo esperamos que sea de pronto lo más utilizado para este registro del plan, entonces tenemos esta interfaz diseñada para cargar bastante información, donde lo primero que tenemos que hacer es seleccionar si vamos a registrar un mantenimiento o una prueba de generación. Cargamos un archivo de Excel. El archivo debe tener la estructura que diseñamos para tal fin. Esa estructura está acá. En este par de hipervínculos descargamos las plantillas, ya sea para cargar mantenimientos o pruebas de generación. No debemos alterar ese formato porque el aplicativo lo primero que realiza es una validación de ese formato. Si tiene alguna alteración, lo primero que nos va a mostrar es un error porque el archivo no contiene la estructura diseñada. Y tenemos acá un tercer link donde descargamos toda la información necesaria para poder diligenciar estas dos plantillas. En las plantillas recordemos que en todos los encabezados tenemos unos mensajes o unas notas de ayuda para diligenciar. El archivo de Excel es un archivo plano, no podemos cargar macros ni ningún otro tipo de archivo de Excel, así como tampoco información en Word, Excel, en Word, PDF, cualquier otro tipo de documento. Recordamos cuáles son los enlaces del aplicativo. Recuerden que este enlace es de pruebas. Lo que registremos en este enlace no se tiene en cuenta en producción. Hemos tenido pues algunos casitos donde se ha confundido el enlace. El enlace principal o el que está en producción, que es este cio.xm.com.co. Ese es el de producción, también se encuentran en la página de XM, en el portal empresarial. Cuando demos clic ahí en el aplicativo SIO, nos va a abrir, es el enlace de producción. Tenemos también todas las capacitaciones pues, que hemos dictado en Nexos, incluyendo la carga por archivo, que fue una capacitación que dictamos en diciembre. Tenemos todos los videos acá por si tienen alguna inquietud o duda para el registro del plan. Revisemos nuevamente como la estructura del archivo, de los archivos planos. Voy a hacerlo pues, acá en el ambiente de pruebas. Aquí tenemos los tres ingresos. Entonces recordemos, este es el formulario para ingreso de mantenimientos, ya sea generación o transmisión. Abramos también el de pruebas y abramos el ingreso por archivo. Entonces en estos primeros campos finalmente funcionan para estos primeros campos son para seleccionar el elemento consignado, donde lo que les mencionaba ahorita, aquí podemos seleccionar cualquier tipo de subestación. Para los elementos de transmisión, para los de generación, podemos seleccionar este valor no definida y nuevamente acá ya podemos filtrar por unidad de generación. Seleccionamos qué tipo vamos a buscar y de esta manera pues llegamos a las unidades. En el caso de transmisión, pues simplemente podemos seleccionar la subestación, cualquiera. Aquí ya nos va a filtrar y nos va a mostrar los tipos de elementos que tiene esa subestación. Y aquí finalmente llegamos al elemento consignado.
Para el caso de pruebas de generación, dame un segundo. Bueno, aquí no me cargó el campo elementos, aquí solamente en el campo elemento pues tendríamos disponibles las unidades de generación. Aquí ya seleccionamos el tipo de prueba que se va a realizar y ya finalmente pues terminamos de diligenciar pues toda la información que solicita el aplicativo. Y para el caso de carga por archivo, entonces seleccionamos pues el mantenimiento o prueba de generación. Tenemos acá dos plantillas. Entonces, en las plantillas, aquí tenemos unas notas que lo que nos están, digamos que mostrando normalmente es como la especificación que tiene cada uno de los campos de la plantilla. Entonces, recordemos el ID. Bueno, cada plantilla tiene 5 hojas. Para diligenciar, pues digamos que hay cierto tipo de información. Entonces, en esta hoja de información básica, acá el ID debe ser único, porque aquí cada fila corresponde a una consignación. No tengo que generar un consecutivo, pues, ¿cierto? Es como seguido. O sea, no tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. Debe ser numérico. Acá no podemos ingresar, pues, texto, porque si ingresamos, por ejemplo, este tipo de letras, para tratar de identificar una consignación en el aplicativo nos va a mostrar error. Lo especificamos solo como un consecutivo numérico. No debe tener tampoco decimales, puntos, comas, pues ni caracteres especiales. Es solamente un número. Y aquí entonces cada fila corresponde a una consignación. En este campo ingresamos código nombre del elemento. Ya para el aplicativo SEO estamos trabajando también con el código MIT, que también lo suministramos en el archivo de insumos. En el caso de unidades de generación o cuando ingresen las baterías, entonces ingresamos estos dos campos. Para las unidades hidráulicas, pues no es necesario ingresar número de inversores, solamente los megavatios de mantenimientos, lo mismo que para unidades térmicas. Este campo número de inversores solamente es para plantas eólicas, solares o baterías. Ingresamos una fecha, ¿cierto? Inicial, una fecha final del mantenimiento. El formato es el que estamos especificando ahí, día, mes, año, hora, minuto. Estas celdas, para poder pues, evitar como ciertos inconvenientes que tuvimos en los desarrollos, las seteamos en un formato tipo texto, para evitar que al momento de cargar la información y de guardarla en la base de datos se presentaran inconvenientes. Entonces estas dos celdas las deben de setear en caso de que pues, este formato lo cambien alguna cosa. Las diseñamos para que fueran en formato texto. Aquí ingresamos el origen de mantenimiento. Dependiendo de ese origen de mantenimiento, entonces tenemos que diligenciar estos otros campos. Para el origen normal, pues no hay que llenar ningún otro de estos campos. Para los casos de expansión, entonces acá diligenciamos este campo, que sería el proyecto. En caso de que sea reposición de equipos, tenemos ese valor disponible, ingresamos reposición de equipos. En reposición de equipos ya no es necesario diligenciar nada más. En caso de que el proyecto sea una convocatoria UDME, entonces debemos de definir si se van a energizar elementos y si se van a hacer pruebas. En caso de energizar elementos, acá ingresamos, esto es un formato tipo texto, donde definimos o declaramos cuáles son los elementos que se van a energizar. Y en el caso de que el origen de mantenimiento sea instrucción CND, entonces diligenciamos el contacto con la persona del CND con la que se coordinó esa consignación. En este tipo de campo, información de trabajo, entonces ya diligenciamos. Si la consignación tiene una fecha para que sea de emergencia, debemos de ingresar la condición actual de emergencia, la observación de emergencia. Y para todas las consignaciones, pues ingresamos una descripción de trabajo, una observación.
Finalmente, en esta hoja llenamos el responsable pues, de la consignación, que va a ser el jefe, el lugar de mantenimiento, el responsable del mantenimiento y un teléfono en caso de emergencia. Bueno, en esta otra hoja declaramos las afectaciones. Como las afectaciones sí pueden ser muchas para una consignación, entonces acá el consecutivo sí se puede repetir. Entonces todo lo que yo relacione, ¿cierto?, con el consecutivo de la primera hoja va a ser la información de esa consignación. Entonces en este caso, si fuera la consignación 1, aquí le estaría ingresando 6 afectaciones. También recibe código nombre. Ingresamos el nombre de la afectación. Esto se suministra en el archivo de insumos. Miremos un poquito este archivo de insumos. Este archivo de insumos no es un archivo que está quemado, es un archivo que se construye cada vez que se descarga. Él va y consulta en base de datos la información que hay en este momento, construye el archivo y luego se descarga. Entonces, cada que lo descargamos, este archivo va a estar actualizado. Esto, digamos que, ¿por qué se los menciono? O para qué también lo diseñamos, pues como con esa intención. Para los elementos nuevos que ingresan al sistema, y por si nosotros, en determinado caso, hacemos algún cambio de configuración. Aquí nos falló. O por si nosotros cambiamos alguna configuración en el aplicativo, entonces cada que descarguemos vamos a obtener la información actualizada. Me voy a traer entonces el archivo más bien de producción, ya que este no nos descargó. Vamos a revisar qué pasó. Bueno, acá en elementos pueden encontrar todos los elementos del sistema, el tipo de elemento, si es consignable o no. Solamente los elementos consignables son los que se pueden ingresar en la primera hoja de las plantillas, o sea, acá en información básica, y en afectaciones sí podemos ingresar cualquiera. Bueno, y aquí está el operador, el agente operador de este elemento. El agente propietario no se trabajó en el aplicativo SIO, no está disponible en ninguno de sus reportes, porque es información con la cual nosotros pues no interactuamos y no necesitamos en esta plataforma. Entonces acá solamente se trabaja con el agente operador, porque ese agente operador es el responsable de este elemento, tanto para las consignaciones como para las maniobras en el centro de control. Entonces por esta razón no tenemos disponible esa información acá. Bueno, aquí tenemos los tipos de prueba. En el caso de tipos de prueba solamente es necesario ingresar el ID, o sea, el número de la prueba. Aquí tenemos los orígenes de mantenimiento. Aquí tenemos los proyectos. Entonces tenemos el campo, el valor reposición de equipos, en caso de que sea un proyecto, bueno, un mantenimiento de expansión para reposición o cambio de equipos. Y ya si es convocatoria OSME, aquí tenemos los proyectos. Tenemos los valores para condición actual de emergencia, las observaciones, descripciones de trabajo. Y ya aquí tenemos la otra información para las afectaciones. Entonces, en nombre de afectación, aquí como su nombre pues lo indica, lo llamamos pues de la misma manera para evitar ambigüedades o problemas de información. Entonces, este es el valor que debemos de ingresar en la plantilla. Aquí, nombre de afectación. Los detalles operativos son los que están acá. Son estos que llamamos detalle OP. Entonces, todo lo que hay en estas columnas son los valores que recibe el aplicativo
de acuerdo al tipo de afectación. Entonces, si ingresé, por decir cualquier cosa, una afectación con un nombre de afectación desenergizado o aterrizado, estos son los valores que me recibe el aplicativo para los detalles operativos. En el caso de detalle, solamente es para ciertos tipos de afectaciones y aquí definimos cuáles son, que es operación degradada, fijar Q, función reducida en supervisión o telefonía o desenergizado parcial. Solo ese tipo de afectación recibe un detalle adicional, que esto es un texto, en algunos casos es numérico, en otros casos puede ser caracteres especiales o letras. Este trabajo en contacto directo con equipos energizados es una declaración para riesgo de disparo. Si el tipo de afectación es riesgo de disparo, entonces acá declaro si hay trabajos en contacto directo. Y esto es lo que finalmente hace que la consignación se clasifique como blanca o roja. Entonces, para el tipo de afectación que no registra detalle, este campo lo dejamos vacío. Aquí no hay que diligenciar nada. Lo mismo para este, ¿cierto? Si no es riesgo de disparo, esto lo dejo vacío. Reconfiguración es para ese tipo, ¿cierto?, de trabajo, cuando reconfiguran líneas. Entonces, en el detalle operativo se declara que va a haber una reconfiguración y aquí está el valor, ¿cierto? Si en ese detalle operativo se declara reconfiguración, acá colocamos una descripción o nombre de esa reconfiguración. Y aquí finalmente colocamos la fecha inicial y la fecha final de esa afectación, ¿cierto? Que puede ser diferente a la del mantenimiento. Tiene el mismo formato, es día, mes, año, hora, minuto, y también estas celdas deben de tener formato texto para evitar inconvenientes a la hora de cargar el archivo en el aplicativo. Tenemos otras dos hojas que son para declarar las DNAs o TDCs. Aquí también se puede repetir el consecutivo. Aquí colocamos la carga, que puede ser el nombre o código que va a tener esta demanda no atendida. Ingresamos un detalle que es en porcentaje. Por ahora el detalle operativo no está habilitado para este tipo de afectación y registramos fecha inicial y fecha final en el mismo formato. Los TDCs funcionan de la misma manera. Podemos declarar varios. Declaramos cuál es la carga origen, ya sea nombre o código, la carga destino, ¿cierto? Aquí es donde voy a sacar carga, aquí es el destino, que es para dónde me la voy a llevar o a dónde voy a atender esa carga. Registramos lo mismo, es un detalle, que es un porcentaje. El detalle operativo no se registra. Por ahora no está habilitado pues tampoco para traslados de carga y una fecha inicial o fecha final en el mismo formato. Aquí tenemos la última hoja, que sería para las zonas CNE, zonas temporales excluidas de CNE, que la reglamentó la regulación de la resolución CREC, la 015, es para el STR, entonces esto solamente es para trabajos de mantenimientos en el STR. Aquí también el consecutivo es único, aquí declaramos una descripción de la zona y aquí podemos declarar los elementos que van a conformar esa zona CNE. Si son varios, se pueden ingresar separados por coma. Listo. Eso respecto a la plantilla de mantenimientos. La de pruebas es muy similar, pues funciona como de la misma manera. Tenemos una hoja que es como la información básica. Aquí el ID también debe ser único, no podemos repetirlo porque cada fila es una consignación. No tiene que ser secuencial, yo puedo registrar 40 y luego 8, por decir algo, pero sí debe ser un valor numérico. Ingresamos el nombre o el código del elemento, en este caso pues solo serían unidades de generación. Registramos el tipo de prueba, aquí solamente registramos el número de la prueba. Aquí pues suministramos el ID, pues el número y el nombre para tener mayor claridad con lo que vamos a registrar o con lo que estamos solicitando, pero para el caso de la plantilla solo se diligencia acá el número. Bueno, registramos cuál es la fecha, tiene el mismo formato, día, mes, año. Acá no se piden las horas y los minutos porque aquí vamos a declarar pues hora inicial y hora final como lo hacemos en el formulario.
Solo se pide una fecha porque las consignaciones de pruebas de generación solo están habilitadas para un solo día. Declaramos hora inicial y hora final en un formato pues hora-minuto. Es un formato 24 horas y todas estas celdas pues deben de tener formato texto. En caso de que sea una prueba tipo 21 o 25, entonces declaramos el ABR mínimo, o sea, el valor mínimo al cual el CND podría llevar el ABR de la máquina y el valor máximo. Entonces, esto es un valor numérico, es un valor que debe estar pues entre punto y 8, aquí me faltó y es 1,3. Pues no creo que podamos llevar una máquina más allá de esos límites. En caso de que solamente se pueda, digamos que los valores regulados, pues declaramos el punto 95 y el 1,05. Y en caso de que la prueba sea tipo 5, aquí pues, ya registramos si la prueba es para recuperar elegibilidad de AGC o no. Pues, hubo un cambio en el CNO y ya la prueba tipo 5 solo es para recuperar elegibilidad. Si es una prueba de canal, entonces se declara la prueba tipo 26. Como ya el archivo se había diseñado con la prueba tipo 5 que podía ser alguna de las dos cosas, canal de AGC o recuperar elegibilidad, pues digamos que aquí hay que seguirlo diligenciando. Más adelante, cuando hagamos pues algún paquete de mejoras en el aplicativo, entonces pues podemos quitar inclusive este campo. La prueba tipo 5 solo es para recuperar elegibilidad, pero en este caso debemos declarar acá que sí va a ser para eso. Acá declaramos un perfil de generación. Esto no aplica para las pruebas tipo 21 o 25, es para los demás tipos de prueba. Debemos asociar cuál es la consignación a la que le vamos a declarar ese perfil. Y aquí registramos los valores pues, en megavatios. Este campo periodo lo tenemos acá solamente indicativo. Esto el aplicativo no lo reconoce. Solamente es como para facilitar o si para ustedes es más sencillo, pues definir acá los periodos, ¿cierto? Pero el aplicativo, ¿qué hace? Él el primer valor que encuentra se lo registra al primer periodo que corresponde a la consignación. Entonces, por ejemplo, si el aplicativo, si acá declaramos que íbamos a trabajar, no sé, del periodo 6, digamos, al periodo 8, vamos hasta las 7:59. Entonces el aplicativo lo que hace es que este primer periodo lo toma como el periodo 6. De ahí tendríamos periodo 6, 7 y 8. Entonces si registro estos tres valores, él siempre va a tomar que este es el primer valor del primer periodo del mantenimiento, bueno, de la prueba más bien, perdón, el segundo y el tercero. Independientemente de que yo invierta esto y diga esto es periodo 8, periodo 7, periodo 6, como el aplicativo no lee esta columna, él siempre va a tomar esto como periodo 6, 7 y 8. Va a ser secuencial. Esto solamente es por si les facilita el registro de la información. De esa manera lo hacemos para las demás consignaciones. Esta hoja, puntos prueba 21, entonces, como su nombre lo indica, es para declarar los puntos de ese tipo de prueba. Entonces, definimos qué consignación es y aquí registramos los puntos para probar en la región de subexcitación de la máquina o los puntos a probar en la región de sobreexcitación. Listo. En el caso de los puntos de subexcitación, pues debemos declarar que esto es un valor de absorción. Entonces declaramos el signo menos. Listo. Acá también definimos, pues mostramos cómo se deben diligenciar estas celdas. Entonces, por eso es importante pues como revisar todas estas notas porque son pues como la ayuda y la especificación que tiene el aplicativo para poder recibir el archivo. En el caso de la prueba tipo 25, entonces también definimos cuál es la consignación y declaramos los puntos, ya sea en la unidad de generación y los puntos en el punto de conexión compartida. Y en el caso de que esa prueba implique un riesgo de disparo en alguna de las otras unidades de su misma planta, no se pueden declarar riesgos de disparo de otras unidades o de otras plantas más bien. Entonces acá se diligencia, solamente se pueden declarar riesgos de disparo, se define cuál es la consignación, ¿cierto? Que le debemos asociar esta afectación
y aquí registramos pues el nombre o código del elemento. Registramos solo detalle operativo porque esta hoja está definida que solamente riesgos de disparo. Entonces definimos el detalle operativo que puede ser simultáneo o no, la fecha, la hora inicial y la hora final. En este archivo de insumos, entonces aparte pues de tener acá, en esta hoja tenemos los nombres de las afectaciones, aquí tenemos los detalles operativos. Este campo detalle no se ingresa, estos no son los valores que ingresamos en el detalle, lo que mostramos acá es la especificación de la herramienta. Entonces, ¿cómo leo yo este archivo? Este tipo de afectación tiene habilitado para ingresar detalle. Y esta es la especificación. Quiere decir que es un campo de texto que me recibe máximo 40 caracteres. Entonces, es lo que les mencionaba, por ejemplo, ahorita acá en la plantilla de mantenimientos. En el campo detalle, solamente tengo habilitados estos tipos, ¿cierto?, de tipos de afectación para registrarles detalle. Entonces, acá el archivo de insumos me está diciendo cuáles son también, ¿cierto?, los tipos de afectaciones que les podemos diligenciar detalle y cuál es la especificación. Listo. Estos son ya todos los detalles operativos y esta columna lo que me está diciendo es cuáles de estos tipos de afectación me permiten registrar varios detalles operativos. ¿Cierto? O sea, puedo declarar que está deshabilitada la etapa 0, por ejemplo, en el caso de esquemas suplementarios, y la etapa 1. Y en esta otra hoja, que también es informativa, es para que ustedes sepan, dependiendo del tipo de elemento, cuáles son los tipos de afectaciones que puedo registrar. Entonces, por ejemplo, para este caso de esta bahía, si yo intento ingresar, digamos, un tipo de afectación esquema suplementario, el aplicativo me va a sacar un error. Solo tiene habilitado cambio de barra, operación degradada, riesgo de disparo, desenergizado parcial, cerrado, desenergizado despejado, desenergizado aterrizado. Entonces, esto es informativo para que sepan qué es lo que pueden diligenciar en las plantillas. Bueno, con esto pues concluimos la presentación de mantenimientos. Si tienen alguna inquietud, entonces, por favor, levanten la mano o nos escriben. Por ahí en el chat tenemos una pregunta, ahí también tiene la mano levantada David, Jorge y Carlos. Listo. Entonces, Revisemos ahora en el no chat. sé si Porque voy a revisar esta que está aquí en el chat y luego entonces pasamos con los que tienen la mano levantada. ¿Por qué no ha sido habilitado un link para cancelación de consignaciones? En la actualidad solo contamos con ingreso solicitada. Para cancelar es necesario llamar al operador del CNE para que nos llegue con la gestión. Lo que pasa es que eso no es tanto habilitar un link, hay que hacer un desarrollo y una mejora en el aplicativo para poder hacer esta funcionalidad a través de los agentes. Eso es un tema que lo tenemos mapeado y ya estamos armando como un paquete de mejoras y queremos incluir este tema en esas mejoras del aplicativo. Pero es una funcionalidad que hay que desarrollar, por eso es que no está pues todavía habilitada. Miremos, bueno, David. Buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto a los elementos y los estados operativos, hay unos que de pronto uno ve que pueden ser redundantes, o no sé si Excel va a sacar algún manual de uso, por ejemplo, que uno dice desenlazado y el otro que es desenlazado parcial y dice detalle operativo, apertura e interruptor, ¿cierto? Como cosas así que uno dice, bueno, entonces, ¿cuál puedo aplicar? ¿Cierto? Serían como las dudas en algunos estados operativos de esto. Y lo otro es, a veces ve uno que por ejemplo, en los reportes que salen de las consignaciones sale el estado operativo y a veces dice vacío, a veces no dice vacío, a veces está simplemente el campo
sin nada. Otras veces dice vacío, coma y otra información, ¿cierto? Entonces, es como para que se revise como ese tema sobre los estados operativos, no sé cómo se llama, en detalle. Sí, bueno, bueno, respecto a la primera pregunta, era la de, se me olvidó, espérate. La de las Definir afectaciones. como Lo, las afectaciones o qué esperamos lo de diligenciar o las que afectaciones. estandarizamos esa afectación. Ese tema de estandarización se está trabajando con las modificaciones del acuerdo 963. Entonces, pues, si logramos, ¿cierto?, hacer esas modificaciones y que el acuerdo quede en firme, ahí se está trabajando más que un manual, una estandarización de cómo se deben ingresar las consignaciones, ¿cierto? Pues como unas definiciones más bien, unas definiciones de qué se debe ingresar o si se ingresa esto, se debe entender con ese ingreso, ¿cierto? Pues va a ser como el entendimiento, una definición, estandarización de nomenclatura para que todos hablemos como el mismo idioma. Si en este momento pues hay alguna inquietud de cómo se debe consignar, pues nos escriben o pueden llamar al equipo de corto plazo y ya con ellos se define cómo se debe registrar la consignación. Respecto al campo detalle operativo, si hay veces sale vacío, hay veces sale un guión o sale una coma. Digamos que esos múltiples valores se están presentando es por la información que migramos desde el SNC. Entonces esa coma viene es por eso, por la información que viene migrada y por la forma como se migró, quedó una coma ahí metida por los campos que se llenaron en base de datos. Entonces por eso hay veces aparece vacío, otras veces aparece un guión. O sea, la definición que tiene SIO es que si no registramos, ¿cierto?, un detalle operativo, pues lo registramos el valor vacío, que es para indicar que no es necesario dar ningún otro tipo de detalle para ese mantenimiento. Él debería mostrar es el guión. Y me recuerdas cuál era la otra pregunta, tenías 3. No, ahí mismo son esos dos. A veces que salía vacío, a veces guión, a veces hasta podían salir dos estados operativos, dos detalles. Sí, bueno, es por eso, es por la información migrada y la forma como se migró. Gracias. Bueno, con gusto. Jorge Armando Hernández. Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hernán, una pregunta. La idea ahorita es que carguemos el PCM, pues lo más fácil es cargarlo por el archivo plano. Entonces quería hacerte una consulta. En la plantilla como tal, la hoja de afectaciones, ¿hay algún límite de filas que yo pueda, que el software me permita cargar? Lo digo porque es que al inicio, cuando nosotros intentamos cargar, él se quedaba pensando cuando tenía muchas, pero no sé si eso lo arreglaron o sigue igual. Pues él no tiene un límite, pues eso no le colocamos límite porque pues, de hecho pues, las consignaciones no tienen un límite normalmente pues cierto de número de afectaciones, pueden ser 50, 100, 200, no tiene un límite. Si de pronto no te lo permite cargar, nos escribes para que revisemos, porque no debería pues mostrar ningún tipo de error, pues que se pueda demorar un poquito porque de pronto si tiene mucha información pues el aplicativo tiene pues un montón de reglas de validación, ¿cierto? Para cada registro. Entonces, si hay mucha información, pues podrá presentar algo de lentitud, pero debería permitirte cargar la información. Ah, listo, perfecto. Si tengo algún inconveniente, entonces les escribo. Muchas gracias, Hernán. Sí, dale, nos escribes. Bueno, Willington Pérez. Hola, buenos días. Sí, la pregunta ahora con Willington de Centrales Eléctricas, Cúcuta. Mi pregunta es la siguiente. En el archivo de la declaración de zonas temporales excluidas de CNE, ¿cierto? Cuando abrimos un corredor de línea y quedan dos subestaciones, o bien sea una o dos subestaciones radiales, ahí cómo se ingresa eso. O sea, en la descripción de la zona CNE, esto se coloca la subestación y donde dice elemento, se escriben los elementos, bien sea la barra o, pues en este caso serán las barras, ¿no? Por 115.
Pues yo creo que hay que revisar pues como el tema puntual. Pero bueno, esa declaración de zonas CNE, pues digamos que el que finalmente va a revisar si está bien declarado o no, va a ser el centro de control. En caso de que se llegue a materializar pues los eventos y tengan que aplicar pues cierto la normatividad de la 015. Pero el primer campo es una descripción. Entonces ahí no, digamos que no hay una declaración como tal. Ahí describes pues el nombre de la zona o ingresas algún tipo de descripción como para dar mayor detalle de lo que va a pasar. Y en elementos es donde se colocan, ¿cierto? Ya o la barra o la línea. Son los para declarar los elementos que van a conformar esas zonas excluidas de CNE. Bien, y cuando es por si algo se montó una consignación, pero por recomendación de XM, dicen, no, esto abra en tal bahía y al abrir por instrucción del CNE no se ingresó en la consigna, ¿se puede hacer en el EROPE? No, o sea, en el centro de control solamente se ejecutan las maniobras que se declararon en la consignación. Sí, sí. Si hay una maniobra que no está declarada, pues no te la van a permitir pues, realizar, porque no está amparada, ¿cierto? En ningún mantenimiento. Sí, exacto. O sea, la consigna va tal cual, ¿cierto? Como se ingresó. Pero Sí. por recomendación, por configuración ante un N-2, ellos dicen, no, pues abran en tal bahía. Entonces, ante eso, pues ya me va a quedar radiales unas subestaciones. No sé si me haga entender. No, pues no te entiendo muy bien cuál es la duda. Cuando es, o sea, cuando es una consigna, voy a decir algo. Yo abro entre Ocaña y Cúcuta, por decirlo así, hay dos fuentes de 230, ¿cierto? En ese Sí. corredor de línea tenemos unas subestaciones. Nosotros Sí, tenemos una correcto. consignación en la zona Ocaña o en la zona Cúcuta, pero nos dicen, por instrucción por recomendación, tienen que abrir tal bahía, ¿cierto? Ah, Pero por no, recomendación operativa. por recomendación Sí. operativa, exacto, sí. Sí, se manda a fraccionar normalmente la red. Exacto, sí. Entonces, esa zona se incluye en el EROPE, se deja incluir en el EROPE. No tengo la claridad, no sé decirle si tienes claridad con ese tema. Sí, tú estás hablando pues de las zonas temporales que tiene que ser a causa de una exclusión, ¿cierto? Sí, Entonces te correcto. entiendo que no está amparada en la consignación, pero que pudo darse porque el CND dio la instrucción de una apertura de un elemento adicional y ahí sí tenemos la radialidad. Exacto. Sí, dame un segundito, yo verifico aquí algo tal como dice la 015 del 2018 y te confirmo la respuesta. Porque ahí dice que sí, supuestamente, pues sí lo deja, pero que ella se presentó un caso donde como que no se dejó ingresar, me comentaron compañeros del centro de control de aquí de Centrales. Entonces, por eso hice la pregunta ahí. Gracias, muy Ya amable. reviso y te confirmo. Y si es el caso de que sí se debía, porfa nos mandas un requerimiento. Ah, ok, gracias, muy amable. Bueno, mientras revisamos ese temita, si quieres, Carlos, nos vas comentando tu pregunta. Carlos David Galpis. Muchas gracias, ingeniero. Buen día para todos. Inge, tengo dos duditas. Una, en el archivo plano, sé que en el CIO hay una forma de pasar una consignación continua a diaria, cuando se programa por Sí. más de un día. Pero cuando programo una consignación por día y medio, ¿cómo puedo en el archivo plano especificar que va por día y medio? No, en el archivo plano, pues solamente, o sea, podemos, como es un Excel, puedo copiar y pegar, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero no tengo aquí una forma, digamos que como en el aplicativo, ¿cierto? Que si yo le digo que esto arrancó en el día 1 y terminó en el día 3, en el aplicativo le digo, no, yo quiero que la afectación sea diaria, no continua. Entonces, él tiene una regla, ¿cierto? Como para partir esta afectación y nos quedan, en vez de una, quedan 3 afectaciones. Acá en el archivo, pues no hay pues como una forma de declarar eso. Pero como es un Excel, pues sí puedo copiar y pegar y simplemente pues edito las fechas. Ah, listo, perfecto. O sea, por el primer día ingreso una afectación y por el siguiente día, por el mediodía, otra afectación. Correcto. Ah, ok, perfecto. Y la otra duda que tengo es,
dentro del plan semestral que el área de mantenimiento me envió para la socialización del día lunes, tienen programado hacerle un mantenimiento a una bahía del transformador 2 de la subestación Donato en Tunja. Esta subestación tiene dos transformadores de 115-13-2. Entonces yo puedo y sé que se le puede trasladar la carga del transformador 1 al transformador 2, pero no sé si eso, y aparecen los dos con el mismo nombre de barra en el archivo de donde estamos trayendo la información para diligenciar el formato. Pues no sé si me presente conflicto al decir que la barra origen es la Tunja 1 y la barra destino sea la misma Tunja 1. Bueno, los traslados de cargo, las DNAs, no se declaran tanto por barra, sino por carga, dependiendo cómo hayan declarado ante el CND, ¿cierto? Las cargas o demandas y los factores de participación. Entonces, lo que hay que entrar a revisar es si allá tienes declaradas varias cargas. Si quieres, miramos acá en el archivo de insumos. Me dijiste que era Donato, ¿cierto? Sí, aparece, la barra aparece como Tunja 1. Pero hay que buscar. Espera, hagamos otra cosa. Tenemos elementos tipo demanda que sobre este tipo de elementos es que se declaran tanto las DNAs como los traslados de carga. Ahora si busquemos Donato. Donato no me aparece. Entonces es porque la carga tiene otro nombre. Miremos si es Tunja. La carga se llama Tunja Donato 2. Entonces Bahía de tenemos transformador Tunja Donato 2. lo más bien por acá. O sea, en Tunja solo tenemos una carga declarada. Exacto. Entonces digamos que ahí no aplica el traslado de carga porque no tienes forma, ¿cierto?, de declararlo, porque solamente declaraste una carga. Ok. O sea, físicamente sí hay dos trafos, ¿cierto? Lo que pasa es que hay Sí, veces sí correcto. pasa que los agentes nos declaran un factor de participación para cada transformador. Entonces, en ese caso sí hay que declarar el traslado de carga, porque si no, nosotros Ok. deshabilitamos, ¿cierto? Supongamos que tuviéramos las dos cargas. Pues cuando nos declara de mantenimiento, nos dice, ve, va a sacar el transformador 1, asumamos que el transformador 1 atiende la carga 1, entonces nosotros deshabilitamos eso en el modelo, cuando la realidad es que el transformador 2 va a asumir, ¿cierto?, toda la carga de la subestación. Entonces, en esos casos sí hay que definir el traslado de carga en la consignación para que nosotros consideremos que esta carga va a estar en el trafo 2. En este caso solo se define una sola carga, entonces pues, digamos que no sería necesario manifestar el traslado de carga porque no vamos a deshabilitar en este caso el elemento. Lo dejaríamos activo por lo que tenemos un trafo 2. Listo, perfecto, Inge. O sea que en ese caso, en la afectación en el detalle operativo, yo puedo decir que tiene suplencia por baja tensión, pero no tiene Sí, traslado de carga. correcto. Listo, perfecto, Lo que ingeniero. hay que Muchas gracias. declarar en ese caso sí es eso, es en observaciones. Acá existe suplencia de la demanda por baja tensión. Ya con eso nosotros entendemos que el trafo 2 asume toda la carga y no hay DNA ni TS. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Muy amable. Buen día. Dale, con gusto. Hernán, para darle respuesta a Willington, entonces efectivamente las causas excluidas de las que habla las zonas temporales CNE no es solamente expansión, catástrofe natural, incluye todas las causas excluidas de las cuales hace parte instrucción CND. Entonces te invito a que revises bien el caso y si efectivamente todas las instrucciones eran sobre activos del STR, te apoyes para hacer la solicitud en el numeral 5.1.16 de la CRIC 015 de 2018. En caso pues de que tú hayas visto de que no se declaró la zona y pudo haber algún evento que haya afectado y que dé lugar pues a compensaciones a tu organización. Wellington, ¿quedó claro el tema? Sí, señor, sí, aquí precisamente Sí, tengo el entonces que sí decía aplicaba la zona. 5.1.16, sí. Listo. Gracias, muy amable.
Nacho, Bueno, tenemos en vamos. el chat a María Alejandra que nos pregunta por los reportes tabulares. Los reportes tabulares, pues es un tema que en este momento pues no tenemos disponible en SEO. Vamos a dejar un reporte que es el que normalmente, pues un reporte que construimos, más que todo para enviarle la información a la superintendencia. Es una especie de reporte tabular que contiene todas las consignaciones ejecutadas, al menos para que puedan tener esa información que muchos agentes nos la están solicitando. Y vamos a trabajar pues en una manera de poder consultar o extraer información del aplicativo. Por eso lo tenemos pues ya como una mejora. Pues digamos que para corto plazo, 1 o 2 semanas, no tenemos pues como una solución a los reportes tabulares. Giovanni Hernández tiene la mano levantada. Adelante, Giovanni. Gracias, buen día a todos. Bueno, Hernán, es una consulta. Hemos encontrado que a la hora de generar los PDFs, cuando se van a hacer consulta de las consignaciones nacionales, los PDFs están saliendo incompletos. Cuando usted genera un PDF y está una consignación nacional, antes de pasar a análisis, sale la información completa, pero después de que está en análisis o está aprobada la consignación, ya para el día jueves, por ejemplo, no aparecen completos los porcentajes de los DNA, de los TDCs. Quisiera saber si esto lo van a arreglar. Igual manera no salen en las zonas de exclusión, cuando hay radialidades. A pesar de que la información está contenida dentro de la consignación y declarada, en el PDF no aparecen, no se observan, no aparecen los módulos que hacen parte de esta zona excluida. Entonces quisiera que por favor nos ayudaran con eso. Y segundo, el tema de los filtros. Cuando uno hace consultas, los filtros no funcionan, ¿no? Entonces una consulta de una semana de consignaciones, hace una consulta en particular, está trabajando sobre una consignación y cuando sale de la Claro. consignación, después los filtros quedan en blanco y vuelven como a los Bueno, lo que filtros pasa es que iniciales. el operador nuestro, pues, es un operador que está en entrenamiento. Y es una persona, pues, que todavía, pues, está como un poco inexperto en ciertas cosas. Entonces, hazle... Sí, me escucharon. Sí, te escuché. Bueno, entonces respecto a los reportes, deberían de salir completos. O sea, no debemos de dejar de ver información porque se presentó un cambio de estado o porque declaraste una información en particular. Si declaraste una zona CNE, debería verse en el reporte. Escríbenos entonces por favor un correíto, puede ser el buzón de sio@xm.com.co para revisarlo y hacer la corrección, porque si se está presentando eso, pues es un mal comportamiento de la herramienta, hay que corregirlo. Respecto a los filtros, hay un problema con el filtro agente operador. No, y cuando usted hace la consulta de lo que le digo, para cualquier operador, usted se ubica en una semana y, por ejemplo, quiere hacerlo por plan o quiere hacerlo fuera de plan, hace la consulta de la consignación y cuando termina de hacer lo que está haciendo usted, el filtro se pierde y Sí. vuelve y le sale la consulta inicial. Y eso desde siempre ha sucedido y eso no lo han corregido, situación que no ocurría antes. Entonces es bastante engorroso porque tiene usted cada vez que estar haciendo los filtros para buscar algo. Sí, el aplicativo se Lo diseñó otro es para que que no siempre... necesario, perdóname, lo otro es que también los elementos, en particular para una subestación, por ejemplo, no están todas las líneas relacionadas a una subestación, sino usted tiene que empezar a buscar en las subestaciones de los lados cuando la línea no aparece para una subestación en particular, tiene que empezar a buscar en las subestaciones aledañas el activo. Y pues, o sea, esto no sucedía antes y es bastante engorroso también porque nos sucede cuando son activos de interconexión con otros operadores, eh, pues aparecen como si fueran activos de las otras empresas, cosa que nosotros anteriormente podíamos pedir sin problema. No es que sean activos de las otras empresas. Ahí Pero también hay no que hacer una mejora. aparecen, correcto. Sí, lo que pasa es que hacerle una mejora al aplicativo. Entonces, bueno, respecto a la consulta, bueno, el único filtro que teníamos conocimiento que estaba fallando era este de agente operador, que si consulto seleccionando aquí algún valor, normalmente el aplicativo muestra un mensaje de error. Entonces pues ya lo tenemos identificado y ya lo tenemos pues
mapeado en el equipo de soporte para que no lo trabaje pues y no lo solucione. Entonces voy a revisar si este filtro está fallando para adicionarlo pues en el requerimiento que tenemos con soporte y mantenimiento para trabajarlo. Inténtelo por favor cuando genera los GANs. Usted puede hacerlo por área, primero busca, por ejemplo, cualquier área, y después en particular para una empresa, en el GAN le aparece todo. Digamos que usted aplica los filtros particulares para que en el GAN solo se genere lo que está en la consulta, pero sale de todo. Entonces, de pronto, revisarlo, por favor. Listo. Y respecto, pues digamos que al retorno como a este módulo, cuando yo hago una consulta, entro a editar una consignación, que es el caso, él se devuelve acá, pero debería devolverse con los mismos datos con los que hayamos lanzado la consulta. Exacto, Bueno, Hernán, por ese acá, también está en el equipo de soporte, digamos que eso se reportó, digamos, no solo, digamos, por los agentes, sino también por parte de, digamos, de los analistas CND, y eso ya está, digamos, reportado, está mapeado y se está trabajando, pues, para que se mejore la experiencia de usuario. entonces vamos a hacer una consulta, vamos a aplicar el tipo de ingreso plan. Bueno, entonces él acá nos mostró 124 resultados. O sea, en el GAN yo debería ver estos 124 resultados, porque los filtros que yo aplique acá no son para el GAN, son solo para esta tabla. Entonces, el GAN parte de esta consulta. Si esta consulta arrojó 200, 300 resultados, eso es lo que nos va a mostrar en el GAN. Entonces aquí yo debería ver lo mismo, o sea, sus 124 resultados. O sea, esos filtros que están adentro no sirven para esto simplemente. Hernán, está silenciado, Hernán. Perdón, entonces aclaraba que si los filtros, estos filtros que hay acá son para esta tabla, porque el GAN no se alimenta directamente de la tabla, sino que se alimenta de la consulta. Pues miremos que está como en la misma jerarquía, ¿cierto? Entonces, cuando yo consulto, obtengo los resultados tanto para esta tabla como para el GAN, pero la tabla no me filtra el GAN, no están pues como amarrados, no están ligados. Bueno, y respecto a lo otro, sí, cuando yo ingreso acá, pues digamos que fuera a necesitar a modificar alguna consignación y luego me devuelvo, él me debería volver a mostrar los 124 resultados. Entonces él acá debería devolverse y mostrarme los 124 resultados. No volverme a mostrar pues, los 200 o 300 que habían ahorita. De todas maneras, aquí ahí sí hay un tema que nos dejó de funcionar y ya lo tenemos pues en soporte. Entonces mira que sí salieron los mismos resultados, No, me pero la queda claro es intención, porque se aplican los filtros de ahí en esta página, ¿sí? Para mirar esta consulta. Pero si eso no sirve, pues, o sea, no hay manera de sí, seguir filtrando acá. O sea, esos filtros no están sirviendo para cuando usted hace la consulta, después vuelve y lo bota a la consulta inicial. Digamos que me parece que correcto. no. Bueno, ahí hay un tema de experiencia que se debería mejorar. Sí, lo tendremos en cuenta. Pues todo lo que filtres con esto sí aplica para los dos, ¿cierto? Para el GAN y para lista de consignaciones. Listo. Por ahora, estos filtros de subestación y tipo de elemento, digamos que no están funcionando para toda la consulta. O sea, estos filtros estaban diseñados, era inicialmente para seleccionar un elemento más rápido. Eso también pues lo vamos a trabajar para que si yo aplico
el filtro subestación no solamente me sirva para encontrar un elemento, sino que me sirva para filtrar la consulta que estamos realizando. Bueno, tenemos Y relacionado alguna con otra el tema de inquietud. los Sí. activos en las subestaciones que antes sí aparecían y ahora toca buscar en las subestaciones Sí. aledañas. Bueno, entonces no es que se haya cambiado el operador siempre va a ser el mismo. Lo que pasa es que el aplicativo, en este momento eso pasa es con las líneas. Como las líneas tienen dos subestaciones aledañas, el aplicativo está tomando solo la primera subestación que encuentra. Él no está teniendo en cuenta la segunda subestación. Por eso es que no encontrás a veces la línea, ¿cierto? En la subestación que de pronto vos esperas, que digamos que sea la subestación A, sino que está en la subestación B. Eso también lo tenemos mapeado y lo vamos a registrar como una mejora. Que las líneas de transmisión tengan en cuenta las dos subestaciones que están definidas por parámetros. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Giovanni. Bueno, ¿tenemos alguna otra inquietud? ¿Algún tema que deseen que revisemos? Bueno, mientras que no tienen temas o si están pensando las preguntas, le agradezco a Hernán o Nicolás si nos hacen un resumen general de lo que acabamos de presentar sobre el tema de consignaciones para darles como esos ítems principales que deben tener en cuenta y presentes al momento de entrar en el aplicativo. Bueno, pues lo que vimos hoy fue principalmente, ¿cierto? Como un repaso de los ingresos de información en el aplicativo por formulario o por archivo y como los tips pues generales, ¿cierto? Para el ingreso, para el logueo en la plataforma. Pues creo que ya esta parte pues se ha logrado estabilizar mucho. Recordemos lo del módulo de coordinación entre agentes, que en este momento solamente funciona como un reporte. Las validaciones pues se deshabilitaron. Es un tema pues que vamos a ir abordando en los comités o subcomités. Y lo de las capacitaciones, que las capacitaciones pues las tenemos todas en Nexus. Si desean de pronto volver a repasar el tema de ingreso por archivo o los aspectos generales del aplicativo en la parte de consignaciones, todo eso lo tenemos acá. Y mucho cuidado pues como con las URLs, de no tenerlas a trocar porque son ambientes totalmente independientes. Este ambiente de pruebas pues se creó precisamente para que los agentes pudieran explorar el aplicativo sin el inconveniente de ir a generar algún tipo de penalización. Solamente lo que está en el ambiente productivo es lo oficial y lo que vamos a tener en cuenta tanto para los procesos de mantenimiento como de operación. Listo. A mí me gustaría aquí compartir un momento pantalla para mostrarles a todos ustedes como toda la información que tenemos en Nexus que ha mencionado Hernán y Shirley. Es importante para nosotros que ustedes consulten, tengan todas sus dudas, revisen este material y a partir de allí puedan enviarnos a Shirley, a Hernán, a Nicolás todas esas inquietudes. Entonces, permítanme un momento. También si me confirman. Mire, en el link que les compartí en el chat, van a entrar a esta página de Nexos. Aquí encuentran la información dividida. La información está por el tema de consignaciones y todas las capacitaciones específicas que hemos hecho de operaciones. En cada uno van a encontrar los videos, las presentaciones o formatos de algunos de esos encuentros donde tenemos preguntas y respuestas frecuentes que ustedes también pueden consultar. Aquí en el caso de operaciones igualmente, tienen todas las grabaciones
tienen también, por ejemplo, los archivos o presentaciones que les sirven a ustedes para consulta. Sé que consignaciones ya entró y lo estamos usando más, pero es súper importante que se empiecen a capacitar y resuelvan todas esas inquietudes también que tengan sobre sí o operaciones, para que así cuando entre en productivo ese aplicativo, todo el funcionamiento de cada uno funcione perfectamente, podamos resolver dudas más pequeñas, más ligeras y podamos avanzar en este espacio. En el chat también les compartí esta encuesta. Esta encuesta es muy importante para nosotros, para entender cómo van en ese proceso de ingresar al aplicativo, qué errores están teniendo en cuenta o cuáles están repitiendo para nosotros revisar y validar. Entonces, importante, les agradecemos si nos ayudan a diligenciar esta encuesta específica de sí operaciones. Y para terminar también, mientras que no tienen de pronto alguna otra duda, le pido a Shirley si nos ayuda también con un resumen general de esa información presentada y de esos como alertas o notas que quisiera darles a todos para que tengan en cuenta. Bueno, para que nos preparemos a la entrada de SEO Operaciones, tener muy presente que este aplicativo va a reemplazar a Aerope. Hemos decidido hacerlo de una manera paulatina, para que haya una mejor gestión del cambio, ¿cierto? Entonces, les estaremos informando en los tiempos oportunos cuando va a entrar el ingreso de la generación diaria, para que de una vez empiecen a ingresar la información de manera manual, de manera masiva, de la generación diaria. Una vez podamos ingresar todos los registros de generación, también daremos oportunamente la señal, pero digamos que todo el ciclo de capacitaciones donde les hemos enseñado todo esto, donde hacemos pues estos resúmenes, la idea es que ustedes saquen el espacio y puedan probar de una vez, para que no sea muy complicado que el aplicativo entre y ustedes no tengan claro cómo ingresar la información, porque va a generar muchas dificultades en sus equipos, y la idea es que toda esta gestión del cambio la hagamos de una manera adecuada. Lo importante para tener en cuenta y que en este momento pueden hacer es verificar que tengan el usuario transportador generador OP o agente consulta OP. Si no lo tienen, ya tienen los datos para que por favor nos escriban. Y tengan presente que posteriormente, cuando logremos entrar con todo el registro de información de transmisión, entonces ya se le daría de baja al aplicativo Aerope. Les estaremos informando oportunamente los tiempos en que entraremos a producción estos aplicativos, estas funcionalidades del aplicativo SEO Operaciones. La idea es que ustedes se vayan preparando. Recuerden, aquellos agentes que de pronto no ingresan los sucesos DNA, los hagan, la gran mayoría lo hacen. Entonces, la idea es que todos ustedes hagan este procedimiento. Pueden encontrar más información, como les decía, en Nexus, o también la circular 085 del 2021 del CNO, para que ejecuten esta actividad. Betico tiene una pregunta. Gracias, Shirley. No, es que la pregunta llegó tarde, pero es para consignaciones. Es sobre la consulta. Cuando yo consulto una semana, que normalmente pueden ser más de 300 consignaciones, todavía está presentando problemas para el resultado. ¿O Hola, es un Alberto, tema sí. aleatorio? No es aleatorio. Es una limitante de un componente y estamos pues en la revisión porque necesitamos es cambiar el componente para poder, Ok. pues, cierto, quitarnos esa limitante en ese tipo de consultas. Ok, listo. Bueno, gracias, Hernán. Dale, con gusto. Gracias, Shirley. A ustedes quedamos súper atentos, el equipo de consignaciones, de operaciones, a todas las dudas que tengan para poderlos apoyar en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a todos los asistentes, a nuestros expositores, Hernán, Nicolás, Shirley, por la información brindada. Recuerden que cualquier inquietud que tengan, tenemos todos los canales disponibles para que nos escriban, para que se pongan en contacto y poder mapear como todas las soluciones desde XM
y facilitar su gestión. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos también a compartir, por favor, con sus equipos las personas que no pudieron ingresar y para las cuales es importante como conocer todos estos datos, esta información y accesos, que les compartan las consultas, ¿cierto? Pueden compartirles como todo el tema de nexos, vamos a enviarles esas memorias a sus correos electrónicos, también publicamos y reforzamos la información que ustedes necesitan en nuestra página web a través de noticias o en el boletín de clientes para que también estén pendientes. No siento más, muchísimas gracias a todos por su asistencia, un feliz día. Muchísimas gracias a todos. Muy buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.